Bueno, tengan la más cordial bienvenida a todos nosotros. Estamos ya finalizando el libro de Mateo en el capítulo 28. Esperemos que sea de gran provecho para nosotros también. Agradecemos a Dios porque no tenemos hermanos enfermos o con alguna novedad de problemas económicos, que eso es muy bueno para nosotros también. Así que agradecemos a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la segunda parte del capítulo 27 del libro de Mateo. Estando ya Jesús en la cruz, rodeado por esos dos ladrones que también le escarnecían, la gente que pasaba le escarnecía también, y también era escarnecido por los líderes religiosos. Y vamos a ver una frase que ellos dijeron, eh, los judíos, en el versículo 42, dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. A ver si era cierto esto que estaban diciendo estos líderes religiosos. Si es que Jesús descendía de la cruz, ellos realmente iban a creer. Cuando murió Jesús, o antes de morir Jesús, antes que Jesús entregara su espíritu, dijo una frase que para nosotros es la más importante frase que se haya escuchado. Él dijo: consumado es. ¿Qué había sido consumado? El sacrificio por la muerte por todos nosotros y el inicio de una nueva era, la era cristiana, la era de la iglesia. Como elemento simbólico, y el mayor de ellos, fue que el velo se rasgó, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. No hay duda que fue Dios el que lo hizo. Por lo tanto, el oficio de sacerdote dejaba de existir en ese instante. Eso es una de las cosas más relevantes de este capítulo 27, que termina con los líderes religiosos muy preocupados, porque ellos estaban seguros que Jesús no iba a resucitar, pero sí se acordaron de la promesa de Jesús, que Él iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, fueron a donde Pilato y solicitaron una guardia completa para sellar la piedra y para permanecer allí, recordando que eventualmente los discípulos iban a robarse el cuerpo de Jesús y posteriormente iba a decir que Jesús había resucitado. Vemos qué pasó en el capítulo 28, que vamos a iniciarlo ahora. Antes de iniciar el estudio del capítulo 28, vamos a analizar las implicancias de la frase que dijo Jesús: consumado es. ¿Qué significa esta frase? Lo primero que debemos notar es que toda su vida Jesús la vivió bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto. Es decir, cuando Jesús estuvo vivo, lo que primaba ahí era el Antiguo Testamento. O sea, estaban bajo la ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la gran mayoría, el 90% de lo escrito en los evangelios, están escritos bajo la ley, dentro de lo que se llama el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió allí, porque Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento. No nos confundamos con esto. Por lo tanto, ¿qué significa estar bajo el Antiguo Pacto? Pablo después lo pudo explicar un poquito ya más adelante, y vamos a hacer algunas preguntas para poder aclarar. Primero, debemos de separar los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significaba estar en eso? Primero, ¿para qué sirve la ley? O sea, el Antiguo Testamento. ¿Para qué sirve la ley? Pablo lo explica muy bien en Gálatas 3, versículo 19. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso es lo que pregunta Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue para
desnudarnos nuestras transgresiones, es decir, para que sepamos que somos pecadores, para entender que cometemos pecado, dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Pero hasta qué momento? Hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Jesús, hasta que viniese el Cristo. Hasta ese momento iba a funcionar la ley. Gálatas 3, 24 y 25. Sigamos leyendo más adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía. Ayo significa guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Se fijan? Una vez que Jesús dijo, consumado es, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo el ayo. Otra pregunta. ¿La ley entonces es contraria a las promesas de Dios? Pongamos en este caso, ya que como dijimos, Jesús dijo consumado es, y quedó atrás el Antiguo Testamento y empezamos con el Nuevo Testamento. ¿Significa entonces que Jesús vino debido a que la ley es contraria a las promesas de Dios y que debía ser erradicada? ¿Qué opinan ustedes? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Vemos lo que dice Pablo. Gálatas 4, versículo 21. Pablo pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Es que si de alguna manera la ley entrara nuevamente en funcionamiento, sería nuestra forma de ser justificados. Es decir, con la ley, nosotros nos justificamos con la ley. Estando en el Nuevo Testamento, nosotros nos justificamos por la sangre de Jesús. Supongamos que Jesús todavía no hubiera venido. Supongamos que estuviéramos esperando a este Mesías. ¿Cómo podríamos ser salvos nosotros? Eso es lo que está diciendo Pablo. La única forma de ser justificados sería bajo la ley. Por lo tanto, la ley no es contraria a las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a hacer otra pregunta. Y que está relacionada con un grupo religioso que se llama los adventistas. Bueno, también le llamamos secta, qué sé yo. Ellos guardan el sábado. El sábado es parte de la ley. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué pasa si nosotros optamos por seguir la ley y no por seguir a Cristo? Porque ellos me da la impresión que combinan la ley con Jesús. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos la ley? ¿Qué pasa si continúo bajo la ley? Tienen varias implicaciones. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley, para hacerla. Estamos bajo maldición si no la hacemos. La ley nos mantiene bajo maldición. Vamos a ver la implicancia de estar bajo la ley. ¿Qué significa? Vamos a ver una historia de un hombre que un día tenía frío o quería cocinar y para alimentar a su familia salió a recoger leña en un día sábado. Iban pasando ahí algunos hijos de Israel y lo vieron. Lo tomaron y se lo llevaron a Moisés. En ese tiempo no se sabía exactamente muy bien lo que había que hacer con esta persona que había levantado el día sábado. Pero, sin embargo, él fue apedreado y murió. Imagínense esa familia viendo a su papá, a su esposo, siendo apedreado hasta que morir. ¿Por qué razón? Por recoger leña. ¿Te pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Por recoger leña. La ley decía que había que ser apedreado. Veamos Números 15, 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, día sábado.
Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Esas son las implicancias de la ley. Por eso el Evangelio de Jesús significa buenas noticias de Jesús. Evangelio significa buenas noticias. ¿Usted cree que sea una buena noticia cambiar al Nuevo Testamento, al no estar bajo la ley y estar bajo la ley de Jesús? No estar bajo la ley no significa que estemos sin ley. Ojo con esto. Vamos a ver Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Ahora ya no es por obras, es por fe. No es por obras, es por fe. Entonces, ¿qué pasa con la ley? Ya vimos ya que los que están bajo la ley están bajo maldición. Pero la ley misma, ¿será una maldición? Los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Pero la ley será una maldición? Veamos. Romanos 7:12. Veamos Romanos 7:12. Acá está hablando Pablo nuevamente a los romanos. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué es santo, justo y bueno? Porque nos hace conocer que nosotros somos pecadores y nos dirige hacia Jesús. Ya no estamos bajo la ley, pero cuando la leemos nos encontramos pecadores. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Y aquí viene lo importante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esa es la ley. Ya no estamos bajo la ley, pero no significa que estamos sin ley. Jesús vino y cambió la ley con su Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Y vamos a ver ahora el último capítulo de Mateo 28 para ver qué pasó y cuál fue el último mandamiento que Jesús nos dio. Ahora sí, iniciamos el capítulo 28. Hablamos nuestra vida en Mateo 28. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, hay mucho énfasis acá. Lo que pasa es que era importante saber cuándo resucitó Jesús. Y nosotros celebramos todos los domingos celebramos la resurrección de Jesús. Por eso nos reunimos el día domingo, porque Jesús resucitó el día domingo. Y acá dice, pasado el día de reposo. O sea, terminó el día de reposo y pasó. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿A qué fueron las Marías? ¿Qué esperaban encontrar en el sepulcro? Normalmente nosotros pensamos de la gran fe que tuvieron estas mujeres, pero hoy día vamos a ver que ellas eran tan normales como nosotros. Su fe también decayó. Y vamos a ver que ellas estaban allí por su poca fe. Amaban a Jesús, pero no tuvieron fe. Vamos a ver eso. Versículo 2. Hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Para qué removió la piedra?
para que Jesús saliera, Jesús en realidad estaba, no lo muestra Mateo, pero sí estando los discípulos reunidos en un lugar, en una casa, Jesús atravesó la pared, estando la puerta cerrada. Jesús no tenía problema con que estuviera la piedra bloqueando su paso hacia el exterior. Él podía haberla atravesado. La piedra estaba removida para las mujeres, para los discípulos y para toda persona que quisiera comprobar que Jesús ya no estaba en el sepulcro. ¿Mm? Para eso estaba removida la piedra, para eso fue el ángel a remover la piedra, entre otras cosas. Tercero, 3. Su aspecto, el aspecto del ángel, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Su aspecto, su rostro, era como estaba así como iluminado el rostro. Estaba iluminado. No se podía ver. Y las vestiduras eran vestiduras blancas. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí los guardias? Veamos los últimos versículos del capítulo 27, el 64. Ahí están los líderes religiosos hablando con con Poncio Pilato, el 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Después de 3 días. Es decir, si el tercer día se cumplía el día sábado, después del tercer día, después del sábado, iba a resucitar. Por eso las mujeres llegaron ese día, el domingo, porque el sábado no podían ir, porque era de reposo, no podían ir. Sin embargo, vinieron al amanecer, después del tercer día, después del sábado. Entonces, el versículo 4 dice: y de miedo de él, los guardias que estaban todavía ahí, porque era después del día sábado, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué estaban ahí las mujeres? Porque ellas pensaban que Jesús estaba muerto. Tal como nosotros, ¿sí? Es tan humana esta cosa. Los discípulos no creían que había resucitado. Las mujeres tampoco creían que había resucitado. Nadie creía que había resucitado. Y la peor noticia que podían recibir los sacerdotes era que Jesús había resucitado. Por lo tanto, ellos tampoco pensaban que iba a resucitar. Ellos pusieron los sacerdotes pusieron la guardia ahí, no para que Jesús se saliera, sino que para que sus amigos no robaran el cuerpo de Jesús. El único que pensaba que Jesús iba a resucitar era Jesús mismo. Nadie más. Versículo 6. No está aquí, le dijeron los ángeles, pues ha resucitado, como dijo. Acuérdense. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor Jesús. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho, dice el ángel. Jesús lo dijo esto en Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todo lo que dijo Jesús se cumplió. Aquí el ángel está confirmando lo dicho por Jesús. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo, no perdieron tiempo, a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Le voy a dar las buenas nuevas, o sea, le voy a dar el evangelio, las buenas noticias, el evangelio. Ellas fueron las primeras que dieron el evangelio. Las buenas noticias: que Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Fueron a darle el evangelio. Este increíble evangelio, que ni ellas lo creían, ni los discípulos lo creían. Y vamos a ver que estando Jesús frente a los discípulos no podían creerlo tampoco. Jesús le dijo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le reconocieron como hijo de Dios. Entonces, de por sí mismo, la tumba vacía no significa que Jesús hubiera resucitado. Podía estar la tumba vacía
por siglos. Nosotros podríamos ir a verla. Pero eso no significa que Jesús haya resucitado. ¿Cuál fue la prueba indesmentible que Jesús resucitó? Este momento y otros momentos más. Jesús se encuentra con ella. Le tocan los pies y la adoran. No solamente está la tumba vacía, sino que están tocándolo, hablando con él. ¿Qué prueba más hay de que Jesús resucitó? El versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas, o sea, el evangelio significa buenas noticias, las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El plan de Dios se cumple. Sí, desde mucho antes Jesús había dicho que él iba delante de Dios a Galilea. El ángel le dijo que Jesús los iba a esperar en Galilea y Jesús ahora le recalca que iba a estar en Galilea. Eso iba a ocurrir. Lo impresionante de todo esto es que los judíos están acostumbrados al sacrificio del cordero. Pero ¿saben qué pasaba con el sacrificio del cordero? El cordero nunca resucitó. Nunca resucitó. Y como no resucitaban el cordero, no podían entender cómo este cordero iba a resucitar. Había muchas cosas que le estaban dando vuelta. Primero los judíos no entendían por qué el Mesías tenía que morir. Y ahora que murió, no entendían cómo podía resucitar. Con el cordero, ellos tenían que comérselo. O sea, el cordero iba a estar dentro de su cuerpo físicamente. Ahora el cordero, que es Jesús, también está dentro de nuestro cuerpo, pero espiritualmente. Pasó de la ley, ¿no es cierto?, a ser salvos por la ley, a ser salvos por la gracia. A tener un cordero físico dentro del cuerpo, por medio del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento a tener un cordero espiritual dentro nuestro, por medio del Espíritu Santo. Hubieron muchos cambios en ese momento de la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es. Muchos cambios. Y todo eso en beneficio de nosotros. El 11, mientras ellas iban corriendo a donde los discípulos, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían conocido. Aquí cambia la forma. Bueno, mientras las mujeres iban a avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado tal como él lo había prometido, algunos de la guardia fueron a darle las noticias, dice. Dar aviso. No le fueron a dar las nuevas, no le fueron a dar buenas noticias, le fueron a dar malas noticias a los guardias, a los principales sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. O sea, ¿qué todas las cosas? El terremoto, la aparición del ángel, la piedra removida y lo peor de todo, la tumba vacía, con una guardia romana completa de 70 hombres. Nosotros no dimensionamos esta cosa, pero Roma no era el imperio dominante por tener un mensaje de convencimiento a las otras naciones que háganse parte de Roma, sino que ellos arrasaban con las ciudades, arrasaban con los territorios. Ese era su trabajo. Por lo tanto, ese contingente militar que estaba allí era un contingente preparado para la batalla, para la guerra. No era posible que ningún discípulo se robara el cuerpo de Jesús. Era imposible. Eran los militares mejor preparados de la época. Y fueron a darle esta noticia a los sacerdotes. ¿Qué pasó acá? El versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El problema con los soldados era que los soldados sabían que Jesús había resucitado. Sabían que Jesús había resucitado. Era algo indesmentible. La única forma de acallarlos era pagándoles mucho dinero. Mucho dinero. El 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos.
¿Ustedes creen que los soldados iban a quedarse dormidos? Ahora, si ellos se quedaron dormidos, ¿cómo iban a saber que vinieron los discípulos a hurtarlos si estaban durmiendo? El problema también, el segundo problema que tenía este argumento era que si ellos decían eso, era la sentencia de muerte para ellos mismos. ¿Mm? El emperador, Poncio Pilato, nadie iba a dejar pasar esto por alto. La pena era de muerte. No podía estar un soldado de guardia y durmiendo. El versículo 14. Y si esto no lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Cómo, pregúntense ustedes, cómo era que los sacerdotes persuadían a las personas en ese tiempo? En ese tiempo, ¿cómo se hacía? Con coima. ¿Les suena conocido? Hacían coimas para que la otra persona hiciera lo que quisiera. Hoy día, por supuesto, que no pasa. En este caso era lo más probable, cuando dice persuadiremos al gobernador, lo más probable es que ellos estaban pensando en darle un fuerte pago, una fuerte suma de dinero, que obviamente iba a salir del templo, porque la corrupción en ese tiempo, no hoy día, la corrupción era grande con estos líderes religiosos. Y los pondremos a salvo, dice. No se preocupen. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan de lo que los líderes religiosos le dijeron a Jesús cuando lo estaban escarneciendo, le dijeron en la cruz? ¿Qué le dijeron? El versículo 42 del 27. Que desciende ahora de la cruz y creeremos. ¿Qué es lo que hizo Jesús al resucitar? ¿No descendió de la cruz? Ellos no habrán tenido un momento de reflexión y habrán dicho, pucha, ¿y si nos equivocamos? Los soldados están diciendo un contingente de 70 hombres. Oye, hemos pagado una cantidad de plata espectacular a los 70 soldados. Y los 70 soldados dicen lo mismo. Dice que resucitó, que llegó un ángel. ¿Nos habremos equivocado? ¿Habrán tenido esa capacidad de reflexión, dice usted? No, en ninguna parte. Ellos dijeron, desciende de la cruz y creeremos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Descendió de la cruz. Y aún así no creyeron. El poder, la ambición de poder, hace que las personas hagan este tipo de cosas. Ellos no podían reconocer a Jesús como el Mesías. Era imposible. Y ellos tomando el dinero, ¿quiénes? Los soldados, y los soldados tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día que se escribió el libro de Mateo, y seguramente mucho tiempo después. Y hasta el día de hoy también. Quizás los judíos dicen lo mismo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ya, llegó Jesús al monte, estaban los discípulos reunidos ahí, y cuando los discípulos le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos comentaristas dicen que en realidad todos dudaban, no solamente algunos, porque no sabemos quién dudaba. Normalmente acá Mateo habría dicho, mira, ¿sabe qué? Este dudaba, este otro dudaba, qué sé yo dudaba. Pero acá no dice quién. Algunos comentaristas dicen que todos dudaban de su resurrección. Entonces, miren, estaban viendo, pero dudaban. Eso es lo que dice este versículo. Ellos viendo, dudaban. ¿Qué dice Jesús? Juan 11:40. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Aquí dice Jesús, hay que creer para ver. Nosotros seres humanos vemos para creer. Es todo lo contrario. Y aún viendo, dudamos. Nosotros somos todo lo contrario. Creemos para ver. Nunca hemos visto a Jesús.
Nosotros nunca hemos visto a Jesús, pero creemos en Él sin verlo. Los discípulos, dice así, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, dijo varias todas acá, ¿eh? La primera toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se puede decir que el gran mandamiento es de los todos y todas. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, y voy a estar con ustedes todos los días. Es absoluto, toda, no se queda nada afuera. Toda potestad me es dada. ¿Se acuerdan lo que Satanás le ofreció a Jesús? Todos los reinos. Jesús tuvo toda la potestad, todo el poder, sobre todas las cosas. Todas las naciones también son de Él. Todas las cosas que Él nos instruyó debemos enseñarlas. Y aquí, nuestro gran mandamiento es hacer discípulo. Nada más que eso, hacer discípulo. Y hacer discípulo significa hacer todo un trabajo con la persona. No solamente enseñarle la Biblia, sino que también enseñarle con nuestro ejemplo. Enseñarle a adorar, enseñarle a servir, enseñarle todas las cosas que Jesús nos mandó. Bueno, hemos terminado acá el libro de Mateo, pero voy a incluir también un video que es el resumen de todo el libro de Mateo. Es cortito, muy ilustrativo, muy didáctico. Escúchenlo y sáquenle mayor provecho de esto. Veámoslo a continuación. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días.
Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo, y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13.
Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, «¿Ustedes quién dicen que soy yo?» Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres,
Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los dos reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga, que esta semana sea una semana espectacular para Dios y para nosotros también, bajo su promesa, bajo su bendición. Continuemos cuidándonos, continuemos haciendo lo que la autoridad nos dice que hagamos, continuemos leyendo su palabra, orando también a Dios. Y vamos a iniciar un nuevo estudio la próxima semana, totalmente distinto, pero de gran provecho para nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.